siguiente panel abordaremos los temas Índice de responsabilidad del sector público internacional, tendencias globales y estado de implementación de las reformas contables del sector público en los países Pulsar. Para moderar este espacio, contamos con la presencia del subsecretario de Contabilidad Pública de la Secretaría del Tesoro Nacional de Brasil, Heriberto Henrique Vilela do Nascimento. Muito boa tarde a todos. É uma satisfação muito Para grande. mí es una satisfacción muy grande, también de mi parte, por parte de nuestro equipo de Brasil, estar aquí participando, también aquí como parte del foro aquí en México, después de un periodo de pandemia, pero bueno, nosotros estamos aquí, de hecho tuvimos el foro presencialmente en Brasil en el 2019, fue una satisfacción muy grande. Después este foro lo realizó muy bien Magdalena, también allá en Ecuador, no sé si se acuerdan, un periodo más crítico, ¿no?, que tuvimos ahí la pandemia, también todo fue en línea, pero también nosotros le dimos continuidad al foro y ahora tenemos un foro que también ha sido muy grande al respecto de la gestión de Juan. Sabemos que Juan nos ayudó con esta gestión, hemos tenido un contacto permanente también a través de videoconferencias y bueno, aquí estamos ya de forma presencial y estamos ya reuniéndonos en esta hermosa Ciudad de México. Felicito a Juan, a todo el equipo por esta excelente realización del foro. Verdaderamente hemos tenido una experiencia maravillosa aquí compartiendo todos para intercambiar experiencias, hemos tenido contacto también, ¿no?, de manera más presencial. Bueno, en este panel tenemos aspectos muy interesantes porque es un panel multicultural. Tenemos nosotros también un sistema donde vamos a hablar sobre aspectos a nivel mundial. Tenemos aquí a mi lado, vamos a mencionar esta perspectiva a través de los ponentes al respecto de los procesos de convergencia de las normas internacionales de contabilidad. Entonces, bueno, vamos a tener esta presentación también con esta aproximación a nivel global. Y nuestro colega Dimitri, él es especialista, lo conocemos, también es mexicano. También tenemos una gran diferencia, también aquí en América Latina. También ya trabajamos mucho tiempo, trabajó con nosotros, nos ha apoyado también como especialista del Banco Mundial. Y ahora nosotros tenemos el trabajo de este gran ponente en Asia Central y nos va a hablar respecto de lo que ha trabajado con Pulsar. No solamente ha trabajado con Focal, sino que ya con aspectos más regionales de Asia Central. Bueno, estos dos ponentes que tenemos el día de hoy, a Ross Smith también, que es el director técnico y del programa del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Ross también dirige al equipo de IPSASB desde febrero de 2020. También incluye el trabajo como parte del equipo que ha desarrollado proyectos técnicos o programas de trabajo, actividades también para apoyar la divulgación y el compromiso con las partes interesadas en todos los aspectos de las NIC-SP y también su adopción e implementación por parte de todos los países. Ross ingresó al IPSASB en el 2013, dirigió el desarrollo y la implementación de las actividades de gobierno de IPSASB y el establecimiento del grupo consultivo asesor del comité. Ross también hizo la supervisión de proyectos de IPSASB respecto a la contabilidad e instrumentos financieros y desarrolló la estrategia del plan de trabajo del comité para el periodo 2019 al 2023. Dimitri Gorfinkel actualmente se desempeña como especialista ejecutivo de gestión financiera del Banco Mundial para la región de Europa y Asia Central, como ya lo mencioné, y colabora también con las regiones de América Latina y el Oriente Medio. De igual manera, también ingresó al Banco Mundial en 2007. Sus principales responsabilidades son dirigir proyectos de asistencia técnica y fortalecimiento institucional en materia de gestión pública, específicamente en la área de contabilidad y auditoría gubernamental. Ya ocupó varios cargos antes de ingresar al Banco Mundial, aquí en el sector público nacional, estatal, y aquí en México es contador público, administrador, graduado con honores
por el Instituto Tecnológico de México, ITAM, y también tiene una maestría en Administración Pública por parte de la Max School de la Seekers University, y también tiene distintos artículos, publicaciones en materia de contabilidad gubernamental. Entonces, bueno, antes que nada, me gustaría pasarle la palabra al doctor Russ Smith, por favor. Muchas gracias. Disculpen, gracias por permitirme estar ante ustedes hoy. Voy a hablar del sector público internacional, del índice, de ese índice que es un reporte global de responsabilidad del sector público. Tenemos a la Asociación Internacional, trabajamos con el Centro de Asociación de Charter y de Contabilidad en el Reino Unido. Con IPSAS-B somos aliados y compilamos información por IFAC y SIGFA y verificamos la data directamente a través de IPSAS-B. Compilamos data y coadyuvamos generando contactos. IFAC y otras agencias son parte del esfuerzo que genera este reporte. Y el índice se empezó a desarrollar desde el 2018. Generamos un reporte del estado de las cosas, capturamos más de 150 datos de varias jurisdicciones, implementamos lo de vengado en la contabilidad y fuimos trabajamos más en escrutinio, vimos qué se estaba utilizando, si las economías adoptaban o estaban en cumplimiento con las normas, directa o indirectamente. Generamos nuestro reporte del estado de las cosas en el 2021. Compilamos data que se generó en el 2020, 2025 y 2030. Trabajamos en más de 165 jurisdicciones en el mundo. Entonces, analizamos las tres dimensiones del estado de las cosas. Con el efectivo, lo de vengado parcialmente fue objeto del estudio. Usualmente vemos las operaciones de lo de vengado desde el principal o el capital y vimos qué pasaba con los estados financieros, y obviamente también analizamos todo lo de vengado en una entidad porque pues se muestra eso como se ha trabajado con esas bases. Miren, yo sé que no tengo muchísimo tiempo para compartir, pero al compilar datos enfrentamos muchos desafíos para generar el segundo informe financiero. Compilamos datos en la pandemia. Yo sé que todos cuando estuvimos en esta pandemia para lograr trabajar tuvimos que enfrentar situaciones disruptivas, lo que complicó nuestro trabajo para compilar información que tenía que ser actualizada para generar nuestro índice. Al haber dicho esto, al actualizar el índice, IFAC y otras agencias trabajamos con otros aliados, incluyendo el grupo de Focal y socios y aliados regionales que nos ayudaron a comunicarnos con la Secretaría de Tesorería, de Hacienda y otros entes financieros que eran la fuente de la información que nos generó todo un consolidado para el reporte. El índice del 2020, lo que se actualizó en ese índice, nos hizo analizar la metodología. Analizamos lo que pasaba a nivel regional desde el 2018, pero en sentido general, yo sé que las preguntas son muy puntuales, ¿sí? Queremos entender el panorama global y lo que está sucediendo cuando adoptamos e implementamos toda la información para estudiar lo de vengado a escala global. Entonces, los datos se compilan de cierta manera. Es un protocolo de compilación de datos. Damos servicio a varias economías o países. Yo sé que muchos ya contestaron la encuesta jurisdicción por jurisdicción para que nosotros construyamos ese índice. Gracias por dar respuesta a nuestras encuestas. Lo valoramos muchísimo. Con sus respuestas capturamos la información a escala global, ¿sí? Para lograr identificar jurisdicción por jurisdicción, lo que está pasando, el equipo del Reino Unido de CIPSA fue a verificar toda la data compilada, buscando en esa verificación la prueba de que lo devengado en la disciplina de contadurías gubernamentales nos llevaba a tomar un estándar y tomar decisiones para documentar las normas, ¿no? Porque teníamos las hojas de cálculo, el estado de las cosas o el balance financiero.
No es una auditoría, fue una revisión de escritorio, pero hay un equipo constituido en la oficina representativa del Reino Unido que se encarga de esas revisiones cuando construimos nuestro índice. Validan, verifican la información. Si van al sitio web e interactúan con el índice, la página del IFAC, podrán ver que 150 jurisdicciones se correlacionan con sus perfiles, con los datos compilados en los periodos del 2020, 2019, 25 y 30. Ahí pueden descargar la información de las cuentas que fueron enviadas, utilizadas para el proceso de verificación de data. Cuando compilamos la información para construir el índice de esa periodicidad, buscamos el estado de las cosas durante el 2020 y en esa temporalidad del 2020 tuvimos que trabajar en proyecciones, pronosticar y ver las tendencias de cada jurisdicción en la etapa del 2025 en ese futuro y también para ver qué se podría lograr para el 2030 a escala global. Obtuvimos la información, ya se actualizó para que vean la minucia de lo encontrado. En el 2020 analizamos que el 30% de las jurisdicciones reportaron lo que devengaron. Ahí vemos los mapas en naranja, se codifican en naranja está lo parcial, los porcentajes de lo que es el principal, el efectivo, lo devengado y lo que se ha logrado. Obviamente lo que se mapea y se codifica en color rojo del mapa, esperamos que desaparezca durante el tiempo, que es el porcentaje de efectivo o de numerario. No quiero nada más hablar del mapa con todo su detalle, por eso quiero que otros ponentes también hablen de lo que pasa en la región de focal y lo que hemos logrado en cada área. Ahora quiero hablar sobre las tendencias globales. Como pueden observar en la gráfica, durante el 2020 en ese eje vemos las jurisdicciones y lo que devenga. Si analizamos el 2025-2030, vemos el desarrollo progresivo en ascenso en la gráfica, lo codificado en color verde. Vemos los porcentajes del 30, 50, 73% jurisdicción por jurisdicción con lo devengado proyectado para el 2030. Esos son de los 165 jurisdicciones que analizamos como parte de la encuesta. No nos da un panorama general de todo lo que pasa en las jurisdicciones del mundo. Es parte de la información que se incluye en la encuesta. Tuvimos que obtener sus respuestas y contribuciones de cada jurisdicción tal cual. Lo que observamos en estas gráficas con las tendencias globales es lo siguiente. En este momento, en esta temporalidad, como lo visualizamos en la gráfica, ahí hay cuantificadas las jurisdicciones que nos dan los porcentajes. Vemos que las normas de IPSA nos posibilitan analizar la gráfica en PAI, porcentaje por porcentaje. En 2025 vemos que las piezas triangulares de la gráfica de PAI nos muestran un porcentaje bajo de las jurisdicciones, de las 49 jurisdicciones que utilizan accrual. Cuando analizamos la gráfica del 2030 con las encuestas enviadas, el uso de la información de IPSAS posibilita que veamos el crecimiento directo e indirecto gracias a las normas nacionales. Son las tendencias que son positivas, que nos gusta ver. En las siguientes laminillas les voy a hablar sobre las tendencias que observamos en la región de Latinoamérica y las economías miembro de focal, que son parte de nuestra encuesta. Para el 2020, si nos enfocamos en la región focal, de los miembros focal, tenemos 47% de las jurisdicciones ya son parte de este estudio de porcentajes. Vemos el 47% de las jurisdicciones tienen un porcentaje parcial. Si en esta región, en las jurisdicciones, vemos que están en transición para tener su contabilidad tal cual. Es un gran logro este análisis porque no creo que haya jurisdicción en el mundo cuando analizamos a nivel regional las tendencias. No vemos otra región que muestre tanto positivismo con todos los porcentajes que nos llevan a analizar las proyecciones y tendencias. Ahora les voy a compartir otras presentaciones que nos posibilitaron en el análisis de otras jurisdicciones, que no es tan positivo, pero es muy bueno para nosotros estar reunidos y hablar del progreso que analizamos en esta región. Puedo decir con certeza y seguridad que esta región es puntero. Son líderes que deben ser punto de referencia para otras regiones. Ustedes pueden ser la norma, el estándar como referencia para seguir, y yo sé que siguen lo de IPSAS. Agradezco a todos en este recinto por apegarse a los programas para que logremos una mejora en las contadurías. Después de haber dicho lo anterior, las proyecciones del 2030, 2025, vemos lo devengado en las tendencias y los porcentajes son más altos cuando los contrastamos. Esto muestra podemos ser testigos, es como lo que se observa al adoptar, lo que nos proporciona IPSAS. No voy a dedicarle mucho del tiempo hoy a
esta laminilla, pero lo que sí quiero señalar es que el segmento en azul de esa gráfica no tiene modificaciones, y vean lo que sí tiene una modificación en contextos locales. Vean los porcentajes de las gráficas en PAI que muestran las tendencias en la región hasta ahorita. Vemos la proyección de estos índices para el 2025, 2030. Ven la tendencia positiva. Ahí ven todo lo que se ve en la laminilla. En IPSAS hemos estado muy contentos porque IPSAS se ha implementado como lo dictaminó el comité directivo, y vemos las actualizaciones o ajustes. En la región latinoamericana somos punteros, o Latinoamérica es puntero en la adopción de IPSAS, que adoptaron el modelo gracias a seguir las recomendaciones del comité directivo internacional. Ahora le voy a dedicar unos minutos a la plática de pasos a seguir. En este desarrollo, de este progreso, de estas iniciativas en ese futuro, yo sé que vamos a incluir a otras jurisdicciones, vamos a tener datos más objetivos y duros para actualizar nuestro índice con el paso del tiempo, para que trabajemos con datos confiables y que adoptemos e implementemos IPSAS. La siguiente actualización se planea o se proyecta para que esta se materialice en el 2023-2024. La planeación nos posibilita analizar reportes regionales en lugar de nada más un análisis de índice global. Es más fácil para nosotros compilar información a nivel regional a esa escala, y creemos que generar reportes regionales tendrán más significado y seramos objetivos. Trabajemos en cumplimiento con las normas, estandaricemos en la región, obtengamos retroalimentación y adoptemos las normas internacionales a nivel regional, y así hay que taclear los desafíos. Sigamos trabajando con organismos internacionales, incluyendo al Foro Focal, durante el futuro, ¿no? Tendremos una sesión en el 2023-24. Actualicémonos con las encuestas, verifiquen el progreso, analicen y contrasten lo que hay en el reporte del 2021 y los pasados y los futuros, para ver si se está implementando lo que tenemos predecido, para que en esa transición las cosas se vayan materializando con la celeridad que debe ser. Para aquellos que respondieron la encuesta la última vez, ahora la encuesta, no se van a modificar las encuestas y no se van a modificar las metodologías de validación de datos compilados gracias a la encuesta. La encuesta se contesta en línea, está en español, en portugués, la encuesta está en inglés también, y creo que también está en ruso. Y en ese futuro, estamos pensando ahora en ese futuro, trataremos de trabajar en otras jurisdicciones y regiones, ¿no? Cuando no hablamos del nivel federal en las jurisdicciones, sabemos que otras cosas pasan a nivel entidad, provincia, nivel entidad federativa, y cuando somos minuciosos con la creación de nuestro índice, tenemos que analizar las otras escalas de gobierno para tener un amplio entendimiento de lo que pasa en el sector público, en las distintas gobiernos locales o estatales. Después de haber compartido mi información, no me queda más que agradecerles a todos por darme su atención. Sé que tendrán preguntas para mí al cierre de mi participación. Preguntarán cómo está constituido el índice, cómo compilamos datos para construir nuestro índice. Gracias por escuchar mi breve participación. Gracias por posibilitarme participar en este evento. Gracias. Antes que nada, quisiera dar las gracias a Juan Carlos, a Joseph por la invitación. También felicitar a Juan, a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda por el excelente evento y la organización. Es un doble placer para mí de estar aquí hoy con ustedes. Primero porque estoy de regreso en mi país, y segundo por la oportunidad de ver en persona a tantos viejos amigos y colegas de Focal. A pesar de que actualmente estoy trabajando en otra región de Europa y Asia Central, pero en un proyecto que tiene mucho que ver con Focal y se llama Pulsar, y de él voy a estar hablando más adelante, quería resaltar que la región de América Latina, el Caribe y los colegas de Focal siempre están en mi corazón, y estoy de verdad muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. Sobre todo porque es el primer encuentro presencial de todos nosotros desde que empezó la pandemia, que haya cambiado el mundo para siempre. La que sigue, por favor. Sí.
El principal objetivo de mi presentación, como lo van a ver más adelante, es compartir los resultados de implementación de las reformas de contabilidad gubernamental en los países Pulsar. Aunque varios de ustedes han participado en eventos organizados conjuntamente entre Pulsar y Focal en el pasado y tal vez están familiarizados con algunas de las actividades del programa Pulsar. Esa es la estructura de la presentación. Principalmente vamos a hablar de una publicación reciente que hicimos, que es el libro Pulsar sobre el estatus de implementación de reformas en países Pulsar. Y el concepto y la idea de este libro, de hecho, lo tomamos de Focal y de Fotegal. Ustedes se acuerdan que hace algunos años las dos comunidades publicaron su libro. El libro de Focal fue particularmente muy interesante y muy bien hecho. Así que en Pulsar pensamos por qué no hacemos algo similar y metodológicamente usamos mucho la metodología usada por Ipsos Board y en el índice que presentó Ross, así que van a ver algunos rasgos de similitud entre los resultados de los dos productos. Había dejado algunas copias del libro en la mesa de registro, creo que la mayoría ya los recogieron, pero todavía quedaba uno o dos, así que todos los interesados en conocer más sobre el libro, adelante a recoger una copia. Bueno, Pulsar, como algunos de ustedes ya saben, es un programa regional financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, también conocido mejor por todos nosotros como SECO, y también por el Ministerio de Finanzas de Austria. El principal objetivo del programa es apoyar el desarrollo de contabilidad gubernamental en los países miembros y actualmente el programa cuenta con 13 países, ahí están anunciados, aunque algunos de esos países tienen más de una jurisdicción. Y como ya comenté, el principal objetivo de la presentación es justamente compartir con ustedes los resultados y los principales hallazgos encontrados en este trabajo que hicimos. Y los principales hallazgos, como ya no es una sorpresa para nadie, que la implementación de los sistemas de contabilidad gubernamental basados en devengado tiene varios beneficios, entre ellos el mejoramiento de calidad de servicios públicos prestados, aseguramiento de estabilidad fiscal y promoción de crecimiento económico nacional, así como mejoramiento de aceptación y credibilidad de gobiernos. Pero también en términos más específicos podemos ver otros objetivos en materias de transparencia, gestión financiera y rendición de cuentas. Cada uno de los países reportó un diferente conjunto de oportunidades y retos, mismos que sumarizamos y los vamos a compartir con ustedes más adelante. También fue importante e interesante ver que todos los países están avanzando hacia la implementación de contabilidad basada en devengado y la implementación de las NIC-SMPs, pero a diferente velocidad. Implementación de las NIC-SP es la eje central de prácticamente todas las reformas de contabilidad gubernamental en la región. Se utilizan ambos métodos de implementación, directo e indirecto, pero como ya comenté, los países se encuentran en diferentes etapas del proceso de implementación. Ese es el mapita que hicimos de los países de Pulsar. Seguimos mucho la metodología de Ipsos Board y como pueden ver, 4 países o 29 de los países miembros Pulsar ya están utilizando la base de contabilidad basada en devengado. 57%, todavía la mayoría, están utilizando la base de devengado parcial y solamente 2 países, o 14%, están utilizando todavía principalmente la base de efectivo. En términos de implementación, pudimos clasificar los países, aquellos que están apenas iniciando con las reformas y otros países que están un poco más avanzados. Podemos ver que casi 30% de los países, incluyendo Azerbaiyán, Georgia, Kosovo, República Srpska, utilizaron el método directo de implementación de las NIC-SP, mientras
que el 43% utilizaron el método indirecto. 2 países apenas están en la etapa de planeación y solo un país todavía no tiene planes concretos de implementación de las reformas NIC-CP. Los principales retos identificados los clasificamos un poco de acuerdo con el uso de método directo o indirecto de implementación. Cuando se utiliza el método de implementación directa, la adaptación del marco contable nuevo al principio puede ser un poco más fácil, ya que prácticamente se está adoptando la normatividad existente de NIC-CP tal cual, pero los retos generalmente se presentan más adelante en la etapa de implementación de este nuevo marco normativo. Por lo contrario, si se utiliza el método de implementación indirecta, a través de emisión generalmente de un marco normativo nacional, los retos asociados con el desarrollo de la normatividad nacional al principio son un poco más importantes. Sin embargo, la implementación posterior de la reforma resulta frecuentemente más fácil. En ambos casos, el nuevo marco normativo requiere de existencia de un marco legal sólido. En algunos casos, este marco legal se tiene que desarrollar desde el principio. Algunos países, incluyendo México, por cierto, han desarrollado incluso una ley nacional de contabilidad gubernamental. Y en caso de otros países, el marco legal al menos se tiene que ser actualizado. Entre los principales retos, y seguramente ustedes, la mayoría de los países FACAL pueden identificarse con esos retos, son muy similares entre todas las regiones y yo creo que también a nivel global, es la necesidad de fortalecimiento institucional de la capacitación, la necesidad de asistencia técnica, falta de mecanismos efectivos de gestión de proyectos de reforma, resistencia al cambio, falta de estructura adecuada de tecnologías de información e implementación de sistemas integrados de gestión financiera, altos costos de implementación que a veces implica, discrepancia entre las normas internacionales de contabilidad del sector público y los marcos legislativos y normativos locales, y la disponibilidad limitada de información financiera confiable para efectos de consolidación de estados financieros. Algunas de las lecciones aprendidas y recomendaciones son la importancia de asegurar y mantener el apoyo político de los principales actores durante el inicio e implementación de las reformas, desarrollar y aprobar estrategias de implementación de las reformas, así como de su ruta crítica factible, y sabemos que en la práctica difícilmente las reformas se van a implementar en 1, 2, 3 años, hay que ser realistas y en la mayoría de los casos las reformas van a tomar más de 5 años, incluso hasta 10 años. Establecer arreglos de coordinación y gestión de implementación de las reformas, asegurar la existencia y la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros necesarios, revisar y actualizar oportunamente los marcos legal y normativo, definir la estructura del nuevo sistema de contabilidad, ya sea centralizado o descentralizado, así como el rol del ente rector en materia de emisión de normatividad contable, identificar y establecer arreglos de gestión de riesgos y mecanismos de su mitigación, desarrollar e implementar oportunidades estratégicas de gestión de cambio y de fortalecimiento de capacidades institucionales, evaluar y llevar a cabo integración entre diferentes funciones de gestión financiera pública y evaluar la necesidad de modernizar el sistema integrado de gestión financiera existente o incluso necesidad de desarrollar un sistema nuevo. Y finalmente establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados de las reformas para poder oportunamente detectar los cuellos de botella y salir adelante con la implementación de la reforma. Los próximos pasos en términos de implementación de reformas en los países de Pulsar obviamente dependen de la situación, el estatus de implementación real en cada uno de los países.
El uso de la metodología de evaluación de PULS, de la cual voy a hablar un poco más adelante, permite identificar el estatus real de implementación normativa y práctica, así como sus principales áreas de oportunidad, y la mejor forma de enfrentar y de solucionar estos retos se puede hacer a través del desarrollo de los siguientes 4 grupos de capacidades: capacidades políticas, institucionales, técnicas y humanas. Asimismo, el desarrollo y mantenimiento de estos 4 grupos de capacidades va a permitir construir cimientos sólidos, no solo para continuación del proceso de reformas, sino también para mantener su progreso y resultado en el tiempo. Muy brevemente sobre los objetivos de la metodología de evaluación de PULS. Y antes de entrar al tema, quisiera agradecer también el apoyo de Andrés y todo el equipo de la Universidad de Zúrich por su apoyo al programa Pulsar, no solamente en la finalización del libro del cual les acabo de platicar, pero también de toda esta metodología de evaluación de PULS. Los principales objetivos de la metodología es apoyar los gobiernos nacionales y subnacionales en el desarrollo de los sistemas de control gubernamental eficientes y efectivos, así como para ayudar a las entidades públicas a desarrollar entendimiento de sistemas y ambiente local de control gubernamental, conocer las brechas entre marcos contables nacional e internacional, así como las brechas entre la aplicación práctica de las normas nacionales y las NIC SP. Algunas de las características principales de herramienta PULS son que es un bien común global y gratuito que consiste de una herramienta de evaluación en línea. Es desarrollada para gobiernos nacionales y subnacionales, como ya comenté, pero también puede ser utilizada por cualquier entidad pública, incluyendo organismos internacionales, bancos centrales, empresas paraestatales, entre otras. Permite recolectar sistemáticamente información sobre el desempeño actual de los sistemas, normas y prácticas de control gubernamental y ofrece una herramienta única para medir y reportar la implementación conceptual y real de las normas contables basadas en devengado. Permite también identificar brechas entre los marcos contables nacional e internacional, así como el complemento real de las NIC SP. Algunas otras características es ofrecer insumos para el desarrollo de la estrategia de reforma integral de control gubernamental y de su ruta crítica, sobre todo para aquellos países que apenas están planeando empezar las reformas. También permite utilizar los resultados de evaluación para el desarrollo y recomendaciones de políticas de plan de acción para un mayor fortalecimiento de los sistemas y prácticas de control gubernamental. Y a su vez la metodología de la evaluación está basada mucho en la metodología de desempeño y finanzas públicas, también conocido como PEFA, así como obviamente toma en consideración todo el conjunto de las NICs SP emitidas a la fecha, pero también revisa el estatus actual de implementación de las reformas de control gubernamental. La calidad de los resultados de evaluación del reporte final están asegurados por el uso de un mecanismo de aseguramiento de calidad de varios niveles, que incluye una verificación independiente externa, así como un mecanismo llamado Pulse Check, que es similar a PEFA Check. Muy brevemente, la estructura de la herramienta tiene 6 pilares, 29 indicadores y 102 dimensiones en su conjunto. Los pilares 2, 3, 4 y 5 tienen una doble dimensión de evaluación conceptual y práctica, y los pilares 1 y 6 únicamente se enfocan en la evaluación conceptual. El proceso de evaluación tiene 4 etapas y 10 pasos, son muy similares también al proceso de PEFA, pero a diferencia de PEFA se espera que la duración estimada de todo el proceso de evaluación es de 6 meses. Muchas gracias, estoy a la orden en caso de tener cualquier duda o comentario. Muito obrigado, Dmitry. Então, percebemos pelas duas apresentações
de una manera general, estamos en un proceso de adopción de las normas internacionales de contabilidad del sector público con base en lo devengado. Y las tendencias, recibimos claramente una tendencia muy valiente de adopción de Cloudbase, y también por la presentación de Dimitri podemos igualmente entender los retos de los países que integran el Pulsar bien semejantes a los desafíos de América Latina. Y sabemos la herramienta Pulse, que realmente es una herramienta muy interesante. Les recomiendo que aún que no tuve contacto con ello más detalladamente con esa herramienta, que tengan contacto con ella porque es bastante interesante. Aquí en Focal tuvimos ya esas videoconferencias hablando de la presentación y conocimiento de la herramienta, y realmente resulta bastante interesante para nos ayudar en el proceso de adopción de las NIC SP. Bien. Voy a hacer una pregunta aquí para Ross y también para Dimitri. Ross, ¿cómo se hace la evaluación? Había una diapositiva que presentaba en colores el estado de adopción de las NIC SP, o bien adoptados integralmente o bien parcialmente adoptados, o incluso en un régimen de caja. ¿Cómo el IPSAS evalúa ese estado de adopción integral o parcial o en un régimen de caja? Esa evaluación por parte de IPSAS es hecha por la edición de normas de los países o por la evaluación de las prácticas implementadas. Y mi pregunta para Dimitri ahora es, por tu experiencia de América Latina y Focal y tu experiencia en Pulsar. Nos presentaste una diapositiva mostrándonos los desafíos, pero hay algunas peculiaridades entre América Latina o entre los países de Pulsar que hacen una diferencia, o realmente son exactamente los mismos retos de adopción de los NIC SPs que encaran cada país. Primeramente, Ross, gracias. The first question, so on how the survey, the data for the index, it's really based on the surveys and what we get reported back from the countries. So they self-assess where they are, whether they're on. Aquí en el efectivo en parcial o en el devengado vemos los reportes, y específicamente en devengado se basa en cuentas que tenemos que verificar a alto nivel, y decimos sí, este es un conjunto de cuentas basado en devengado, y no significa que la metodología Pulse y que Dimitri explicó se ha implementado para continuar la adopción entre cash y devengado. Los principales retos identificados enfrentados por los países Pulsar en su mayoría son muy similares a los retos enfrentados aquí en la región de América Latina y el Caribe. Y yo diría que la principal diferencia probablemente, y no la incluí en la lámina, es la parte cultural. O sea, sí es muy diferente trabajar aquí en la región con todos ustedes, y digamos, la tradición cultural de la mayoría de los países de Europa y de Asia Central es bastante diferente. Probablemente viene de lo que era la Unión Soviética, un poco de la estructura muy vertical, muy jerarquizada, lo que implica que hay mucha resistencia, no tanto al cambio, sino a hacer algo que no está explícitamente permitido. Los órganos de fiscalización superior, por ejemplo, son en muchos países de Pulsar son muy rígidos.
En algunos países, sin mencionar los nombres, le llaman como KGB financiero, y el nombre es casi igual. Modelos de algunos de ellos difieren de las entidades de fiscalización superior como las conocemos aquí en América Latina. Entonces sí hay mucho miedo de hacer algo que después puede ser auditado, fiscalizado, observado, fincando una responsabilidad. Por eso son muy cautelosos. La implementación todavía toma más tiempo para asegurarse que pues no hay estas malas interpretaciones o observaciones de auditoría que después van a ser difíciles de solventar. Obrigado. Uma pergunta do Slido. Pergunta de Slido. Uma pergunta sobre to the original index when it was first published, there were different levels of partial accrual. Bueno, hubo un momento capturado en ese momento. NIFAC decidió hacer el índice actualizado para 2021 y encontró que lo que les preocupaba era ver la progresión hacia lo devengado. Hubo menos preocupación para capturar un devengado parcial. Depende de si las jurisdicciones no tienen efectivo y no hacen esfuerzos para ir a lo devengado o están en un devengado parcial, y entonces se alejaron de la desagregación en esa categoría de lo devengado parcial, en la categoría del índice 2021, y se están enfocando en los tres recuadros, en efectivo, devengado y devengado parcial. El objetivo es de que los países continúen la transición y hacer la contaduría hacia el devengado real. Bueno, aquí hay dos preguntas. Dimitri. ¿Cuál es el nivel o porcentaje de progreso en la implementación del NIC-SP de todos los países de la red Pulsar? ¿Y cuál es la dificultad que tuvieron los países Pulsar en la implementación de los NIC-SP? ¿Son similares a los de los países de América Latina? Esa es la primera pregunta. So, what is the porcentaje va a depender y variar de país a país y no se los puedo decir tal específicamente hasta que apliquemos la metodología de Pulse. Entonces, a lo mejor en el próximo focal en Lima, si me invitan, ya les puedo compartir datos más específicos. De las diferencias de implementación de las NIC-SP ya comenté, ¿no? Los retos principalmente son los mismos. A lo mejor hay otro reto también, es el idioma. Aquí en América Latina realmente tenemos la ventaja de que está principalmente el español, portugués, un poco de francés, pero si se van a la región de Europa y Asia Central, bueno, en las repúblicas exsoviéticas muchos todavía hablan ruso, eso ayuda, los que hablan ruso obviamente, pero por ejemplo el reto es traducir las NIC-SP al ruso, y hay una traducción, pero es como de año 2010, o sea, son como la mitad de las NIC-SP que existen en el momento, entonces cada país hace el esfuerzo de traducirlos, pero más que el ruso lo están traduciendo a sus idiomas locales, y cada una de las repúblicas, sin mencionar otros países de Balcanes, por ejemplo, tienen su propio idioma, incluyendo Ucrania, Belarus, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Tayikistán, Kazajistán. Cada una de esas exrepúblicas, a pesar de que muchos de ellos, generaciones más adultas, todavía hablan ruso, oficialmente utilizan su idioma
nacional y muchas veces para efectos legales, cuando están introduciendo un marco normativo de NICSP o IFRS, NIFS los tienen que hacer a su idioma nacional y no al ruso. Entonces eso todavía más complica el entendimiento del marco internacional y obviamente su implementación. Bem, então, Ahora, lamentablemente, llegamos a nuestro final. Me gustaría platicar muchísimo más sobre las experiencias tanto del IPSASB como del Banco Mundial en el apoyo a los procesos de convergencia y adopción a las normas internacionales de contabilidad. Hemos tenido el privilegio de tener esa proximidad con el IPSASB y es muy importante que ustedes hayan venido aquí en este evento y hacer sus presentaciones y compartir sus experiencias. Muchas gracias por el apoyo que han ofrecido a la FOCAL y también a los organismos internacionales de quien tuvimos la presencia del Banco Mundial o FMI. Siempre nos acompañando y eso es muy importante para nosotros. Terminamos con nuestro panel aquí y vamos a disfrutar nuestro almuerzo delicioso, comida mexicana muy buena, un buen almuerzo para todos y regresamos inmediatamente después del almuerzo. Gracias.